El Espíritu Santo nos lleva en el desierto de nuestra vida para pelear con el diablo. En el desierto de nuestra vida, el diablo trata de confundirnos, separarnos del amor de Dios y de la obediencia. Pero Jesús, a través de la oración y el ayuno, pudo vencer las tentaciones en el desierto. Escuchemos al Padre Luis Toro, que nos habla de estas tentaciones que el diablo nos pone. Una persona que se mantenga en el ejercicio, en el sacrificio, en la lucha contra el pecado, se mantiene fuerte en el espíritu. Toda tentación es la oportunidad para nosotros crecer. Por eso ustedes verán hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11, cómo la Biblia nos presenta Jesús tentado, pero no derrotado. Derrotó, venció, para decirnos a nosotros que también podemos hacerlo. Pero la clave está, ¿cuáles son las herramientas para vencer al enemigo? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Analicemos. Jesús fue llevado al desierto. Ustedes saben lo que significa desierto. Desierto es soledad, sequedad. Desierto es donde no hay nada. Hay un momento en la vida espiritual suya y mía donde no hay ganas de vivir, no hay ilusión, donde como que todo se acaba. Es ahí cuando el diablo nos va a tentar. Pero ojo, ¿quién llevó a Jesús al desierto? Repítalo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Cómo se explica que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para una misión? ¿Cuál es la misión? Para ser tentado por el diablo. ¿Cómo se explica que el Espíritu Santo lleve a Jesús, te lleve a ti, me lleve a mí al desierto para ser tentado por el diablo? ¿Cómo se come eso? Sencillo. ¿Han visto un entrenador de fútbol? ¿Han visto un entrenador de karate? El entrenador de fútbol, él agarra a los niños, los ejercita, les enseña, les hace ejercicios, ¿verdad? Los pone a manejar el balón, pero luego cuando ya cree que el niño está preparado, le busca una competencia. Le busca un equipo y lo lleva a enfrentarse para ver qué aprendió, para ver si gana o no gana. Es el entrenador el que está haciendo el trabajo de buscarle un enemigo, un contrincante, para ver si ha crecido a nivel futbolístico, si es karate o de boxeo. Bueno, lo entrenó y después que ya lo entrenó le dice, le voy a buscar un pollito para ver qué tal, a ver qué. Y lo pone en el ring, van a pelear, a boxear. Y ustedes se dan cuenta que el boxeador comienza con un contrincante. El entrenador le busca un contrincante y comienza a pelear. Unos golpes, él los pega y otros golpes se lo pegan a él, lo golpean a él. A veces puede ser que el boxeador salga reventado, pero ganó la pelea. ¿Sí? De eso se trata, de que usted y yo vamos a pelear contra el enemigo. ¿Quién quiere que nosotros venzamos al enemigo? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva al desierto para pelear con el diablo, para decir, este es mi gallo. Yo creo
que Petronilo es un verdadero cristiano. Le voy a comprobar que es un verdadero cristiano. Voy a llevarlo al desierto para ser tentado por el diablo. Para que se dé cuenta que a pesar de que es tentado por el diablo, no va a caer. Entonces, el Espíritu Santo confía en nosotros y nos lleva a ejercitarnos porque siempre vamos a tener la tentación. A nosotros se nos olvida eso. Y se nos olvida que cada tentación que llega es oportunidad para crecer. Y se nos olvida que vamos a pasar por el desierto. No estamos preparados, no estamos acostumbrados, nuestra mentalidad no está abierta para ir al desierto. Cuando llega la noche oscura, cuando llega aquello que no siento nada, cuando llega aquello que no tengo ilusión, que no tengo ganas de vivir, que pareciera que me dijo uno que me hicieron brujería, me fumaron el tabaco. Ese es desierto. Pero es ahí donde el cristiano vive de lo que dijo Jesús, no solo de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está el detalle, ahí está el secreto. Vemos a Jesús vencer al diablo, las 3 tentaciones con la palabra de Dios. Porque en medio del desierto, lo único que a ustedes y a mí nos da claridad para ver que el diablo nos está atacando, para ver cómo vencer al diablo y para tener fuerza, es la palabra de Dios. De ahí que no me voy a ir sin predicarles a ustedes hasta la saciedad o hasta que ustedes se cansen la palabra de Dios. De ahí que no pasará una misa sin que el Padre Toro le predique con claridad la palabra de Dios. Porque hoy Jesús nos muestra con claridad por qué el Padre Toro es tan fanático con la palabra de Dios. Porque eso es lo que dicen. Es que el cura Toro es un fanático con la palabra de Dios. ¿Por qué es tan fanático? Porque Jesucristo me lleva a eso. Me dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si yo como sacerdote del Dios Altísimo, ministro de Jesucristo, creo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cuál es mi trabajo? Meterle la palabra de Dios a los niños en la catequesis. Meterle la palabra de Dios a los adultos en la misa, en la lección divina. Donde vayan, ustedes escucharán al Padre Toro sembrar la palabra de Dios. Porque creo en que no solo de pan vive el hombre. Creo que el hombre vive de la palabra de Dios. Y si no es con la palabra de Dios, jamás se puede vencer al diablo. Jamás. Lo dijo Jesucristo y Él es Dios. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no soy Dios, no puedo estar en contra. No solo de pan vive el hombre. Y cuando Jesús dice no solo de pan vive el hombre, significa ¿por qué el mundo entero vive solo de pan? ¿Por qué hay católicos que viven solo de pan y que no tienen la Biblia? Que no la leen, que no la quieren gustar. Aquí se hace la lección divina todos los miércoles. Ustedes no vienen porque no les viene en gana. Pero mi compromiso es darles a comer no solo pan, sino la palabra de Dios. Si no la quieren, si la repugnan, si la desechan, mañana cuando les llegue la tentación, no podrán vencerla. Porque no solo de pan vive el hombre, vivirá de la palabra de Dios, así está escrito. Y lo escrito se cumple. Lo digo por experiencia, desde que he gustado la palabra de Dios, he disfrutado mi vida cristiana, mi vida sacerdotal, más que antes. Ustedes también lo pueden vivir. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 3 tentaciones, 3 veces que Jesús usa la palabra de Dios. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito, solo a Dios adorarás. Así vence al diablo, recordando la palabra de Dios. Dios mío santo, ¿cuándo el pueblo de la Florida y cuándo los católicos del mundo van a tomar conciencia que es con la palabra de Dios que puede vencer al diablo? No me cansaré de gritárselo. Se lo seguiré gritando y por eso ustedes verán que he hecho el esfuerzo de comprar Biblia
para que todas las familias de la Florida tengan Biblia. Que usted no tiene Biblia es porque no quiere. Ahí está en la Biblia. Ya volvieron a llegar. Ahí están las Biblias. Vaya a otra parroquia para ver si lo va a encontrar. Ni compradas. Aquí, si no tiene plata, se le regala. ¡Qué bárbaro! No entiendo. Sumo, resto, multiplico y divido. No me da. No me da. Si hoy vienen ustedes a escuchar la palabra de Dios, váyanse para su casa con esto. No solo de pan vive el hombre. Usted hasta hoy está viviendo de pan. De hoy en adelante debe vivir de la palabra de Dios. Por eso la iglesia hoy en el camino sinodal nos dice: no puede vivirse las comunidades de base, no puede vivirse una comunidad cristiana sin la lección divina, sin la lectura divina de la palabra de Dios. Eso es imposible. Pero es que ya lo dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre. Analicemos lo que viene. Otra vez. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Atención, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Para ser tentado por quién? Por el diablo. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Saben qué significa diablo? Diablo significa el que divide, el que separa. Jesucristo fue tentado por el que divide, por el que separa. ¿Y de qué nos separa, de qué nos divide? En primer lugar, de Dios. Y nos va a mostrar cómo nos separa el diablo de Dios. Porque el diablo significa el que divide, el que separa. ¿Cómo nos separa de Dios? 3 maneras de separarnos de Dios. La primera. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. El diablo venía a dividirlo, a separarlo de Dios. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí, ¿cómo nos quiere dividir de Dios, separar de Dios? 1. Di, manda. Repito la palabra, di que estas piedras. Di que estas piedras se conviertan en pan. Manda, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo nos divide de Dios? No obedeciendo a Dios, sino dando yo las órdenes que le corresponde a Dios. Me divide de Dios cuando yo no obedezco a Dios, sino que yo mismo doy las órdenes. ¿Cuál es la orden de Dios? La orden de Dios es que las piedras no se comen. La orden de Dios es que el pan es el que se come. Pero dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Cambia la orden de Dios. No obedezca lo que Dios manda. Ahora tú puedes ser Dios. Tú puedes dar órdenes. Tú puedes hacer lo que te da la gana. El que divide, el diablo divide de Dios. ¿Cuál es la mejor manera para dividirnos de Dios? No haga caso a lo que Dios manda. Da una orden y que estas piedras se conviertan en pan. ¿No fue lo mismo que hizo con Eva? Con que Dios te dijo que no comiera, ¿se acuerda la primera lectura de hoy? Con que Dios te dijo que no comiera de los árboles que hay en el jardín. Y Eva le dice, ¿por qué dice mentira, diablo? ¿Por qué? Quería dividirlo de Dios. Diablo es el que divide, separarlo de Dios. Dios me ha dicho que puedo comer de todos, pero que el árbol del jardín, el que está en el centro, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no puedo comer. Y dice el diablo, sí, porque Dios sabe que el día en que tú comas, serás como Él, en el conocimiento del bien y del mal. Ahí comenzó el diablo a dividir, a separar a la mujer de Dios. Y le dice, es que Dios quiere, con mentira le engaña. Dios sabe que si come de Él, será como Él.
le ordenó que hiciera algo contrario a Dios, desobedeciera a Dios. Dios le dijo, de este árbol no comas. De todo puede comer, ella lo sabía. Pero desobedeció para hacer otra orden, obedecer otra orden. La misma tentación le llegó a Cristo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Desobedezca la orden de Dios y haz que las piedras se conviertan en pan. Ahora tú mandas. Tú decides. Dígame si esa no es la tentación del mundo de hoy. ¿Cuál es el problema del mundo de hoy? Este es el pecado. Cada quien hace lo que le da la gana. Ese es el pecado. Esa es la primera tentación. Y esa tentación de hacer lo que me da la gana, convertir las piedras en pan, es lo mismo que decir, hombre con hombre pueden casarse, mujer con mujer pueden casarse. Pero eso no fue lo que dejó Dios. Pero tú puedes dar la orden y decir que esas piedras se convierten en pan. Dios no creó hombre y mujer, Dios lo creó hombre y mujer y quiere un hogar de hombre y mujer. No quiere un hogar de hombre con hombre. Eso sería como piedra. Eso no es lo que Dios dejó. Pero como yo hago lo que me da la gana, esa piedra la convierto en pan. Hombre con hombre, un hogar. Mujer con mujer, un hogar. Eso se llama desobedecer la orden de Dios y hacer lo que me da la gana. Dios dice no matarás, pero a mí me da la gana de decir sí al aborto. Esa es la tentación, me divide, me separa de Dios, me divide. ¿Por qué me divide? Porque Dios dio una orden y yo hago otra orden. Di que esas piedras, yo mando, es la ley del mundo de hoy. Por eso ustedes verán que el mundo entero está dividido, separado de Dios, porque está violando las leyes de Dios y los hombres que cayeron en la tentación del diablo por no leer las Escrituras están dando nuevas órdenes. Y por eso, ¿cómo se llama a ese movimiento que está llevándose en el mundo? Se llama Nuevo Orden Mundial. ¿Y qué significa nuevo orden mundial? Que el orden que dejó Dios, que se come es el pan, ese orden ya no se toma en cuenta. Ahora el hombre da una nueva orden, que las piedras se conviertan en pan. Todo lo contrario a lo que Dios manda. Lo que Dios nos ha dejado para nuestro alimento, el cuerpo, es el pan, no las piedras. Pero ahora el hombre da una nueva orden, se llama Nueva Orden Mundial, Nuevo Orden Mundial. Eso se está imponiendo hoy día. Y el Nuevo Orden Mundial dice que cada quien hace lo que le da la gana. Y Dios, quitémoslo del camino, estorba. Diablo es el que divide. La única manera para hacerle frente al nuevo orden mundial, a la primera tentación que el diablo nos presenta, se llama la palabra de Dios. Solo los cristianos católicos, creyentes, que se aferren a la palabra de Dios, que no cambien la palabra de Dios, podrán hacerle frente al diablo y vencerlo en este nuevo orden mundial. Ahora comprenden cuál es el afán que yo tengo de predicarles a todos ustedes de la palabra de Dios. Hoy estamos transmitiendo en vivo, ¿no? ¿Cuántos tenemos en YouTube en vivo? ¿Quién tiene la? 1264. ¿Y por Facebook? 40 personas. Aquí tenemos entonces 1200 y tantas personas en el mundo que están escuchando el mensaje de Dios hoy y que deberían ponerlo en práctica. Solo aquellos que se aferren a la palabra de Dios podrán vencer al diablo que divide, nos divide. Antes era todos hacer la voluntad de Dios, ahora nos divide. Unos hacen la voluntad de Dios y otros hacen lo que les da la gana. Estamos divididos. Ese es trabajo del diablo.
Jesús dice que así no es, que para no caer en la división del diablo tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, no comer puro pan, no alimentar el cuerpo. Entonces la tentación es, yo me preocupo solo por lo material. ¿Para qué come? Para trabajar. ¿Para qué trabaja? Para comer. ¿Y para qué come? Para trabajar. ¿Y para qué trabaja? Para comer. Y ahí se va a morir. Y dice Jesús, no vino solo para comer, para tener fuerza para trabajar y trabajar solo para tener comida. No, para eso no viniste del mundo. Hay algo más que eso, que es la palabra de Dios, que te ayuda a volar cuando llegue el momento a la eternidad, a prolongar su vida, para que cuando le lleguen los 100 años en esta vida, 80 años, o cuando le llegue la pelona, no se acabe, sino que haya una transformación, pasa a una vida mejor. Solo lo logra obedeciendo a la palabra de Dios. Por eso se llama tentación. La tentación es que usted se muera sin leer la Biblia. Esa es la tentación. Y al no leer la Biblia, usted jamás podrá saber qué es lo que Dios quiere. Y al no leer la Biblia, usted hará lo que le da la gana, que las piedras se conviertan en pan. Y ese es el placer de Satanás. Y eso es la primera tentación, dividir. Pueblo de la Florida, semillero de santos, y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, no es justo que nos llamemos cristianos y que no nos alimentemos de la palabra de Dios. No es justo. No es justo que nos llamemos cristianos, pero que no busquemos el alimento espiritual. No tenemos tiempo ni para ir a misa. En el día estamos ocupados, no tenemos tiempo para rezar el rosario. En las actividades que hay en la iglesia, el miércoles la lección divina, no tenemos tiempo. Jueves la adoración al Santísimo, no tenemos tiempo. Ahorita vamos a método moderno, tenemos que usar nuevos métodos. Los sábados tenemos una película cristiana. Están invitados todos, ya comenzamos ayer. Los sábados tenemos cine cristiano, un cine, aquí, hermoso. Los que vinieron ayer se dieron cuenta, espectacular, un cine cristiano, para ver si a través de la película podemos entender mejor las cosas. Bueno, ánimo, para motivarnos. Aprovechen o no aprovechen, a mí qué me importa, yo hago lo que a mí me toca. Les propongo, les hago el esfuerzo de comprar el videobin, ahí lo dejo para la parroquia, un día me voy, quedará para la parroquia. Pues el proyector, ustedes verán, lo aprovechan, no lo aprovechan, pero la oferta está. ¿No hay tiempo? Eso se llama división. Unos sí tienen tiempo, otros no. En tu vida está dividido. Pues hoy la Biblia dice, el diablo es el que divide. La primera tentación es no dejarnos alimentar de la palabra de Dios. Esa es la lucha del diablo. Vamos a luchar contra el diablo en el desierto. ¿Qué? Cristo me dice, aliméntate de la palabra de Dios. Y el diablo dice, no te alimentes de la palabra de Dios. ¿A quién le obedeces? Por eso todas las comunidades deben tener la lección divina, todas. Ya llevamos 6 comunidades que se está haciendo desde la lección divina. Nos falta por allá Santa Rita, nos falta Las Palmas, Pan de Azúcar, la Cuchilla del Carmen, La Arenosa. Nos faltan algunas comunidades porque todavía falta más personal que quiera gustar la palabra de Dios. Y si le estaban dando la oportunidad, ya tenemos todo, incluso tenemos el librillo para que las personas que quieran hacerlo, lo hagan. Para alimentarnos de la palabra de Dios. Ahí está la oferta.